Hola a todos. Este video es una elaboración del área de matemáticas de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar del mínimo común múltiplo. Para iniciar, primero vamos a definir lo que es un múltiplo. Los múltiplos de un número son los resultados de multiplicar ese número por otros números naturales. Así, para encontrar los múltiplos de un número, hay que multiplicar dicho número por otros números. Observemos aquí los múltiplos del 3. Observemos el primer número, que es el 3. 3 es el resultado de multiplicar 3 por 1. 6 es 3 por 2. 9 es 3 por 3. 12 es 3 por 4. 15 es 3 por 5. Y aquí tenemos todos estos números que son múltiplos del 3 hasta llegar al 48, que es el resultado de multiplicar 3 por 16. Vamos a mirar otro ejemplo. Observemos aquí los múltiplos del 8. Tenemos el primer múltiplo, que sería el 8, que es 8 por 1, 16 es 8 por 2, 24 es 8 por 3, 32 es 8 por 4, 40 es 8 por 5, y aquí tenemos todos estos múltiplos del 8 y podemos apreciar hasta el 96, que es el resultado de multiplicar 8 por 12. Ahora, ¿qué es un múltiplo común? Un múltiplo común entre dos números, en este caso entre el 3 y el 8, es aquel múltiplo que aparece en los dos números. En este caso sería el 24. Observemos que el 24 es múltiplo del 3 y a su vez es múltiplo del 8. Eso es un múltiplo común. Otro sería el 48. Observemos que el 48 es múltiplo de 3 porque es 3 por 16. Y 48 también es múltiplo del 8 porque es 8 por 6. Esos son los múltiplos comunes. Y cuando hablamos del mínimo común múltiplo, hablamos del primer múltiplo en común que tengan, que es el número 24. Es decir, el más pequeño de todos los múltiplos comunes, que en este caso sería el número 24. Ahora, para poder calcular el mínimo común múltiplo, tenemos que recordar los conceptos sobre números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que tienen exactamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Observemos a continuación los siguientes cuatro ejemplos. El 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos porque son números divisibles entre el 1 y entre ellos mismos. Por otra parte, los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores integrales. Observemos los siguientes cuatro ejemplos. El 4, el 6, el 8 y el 9 son números compuestos porque tienen más de dos divisores integrales. Observemos por ejemplo el 8. El 8 es un número que tiene cuatro divisores integrales, que sería el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Por lo tanto, es un número compuesto. Ahora, los números compuestos se pueden descomponer en factores primos como lo vamos a hacer a continuación. Observemos aquí el 6. Vamos a descomponer el 6 en factores primos. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es ubicar una línea vertical a la derecha del 6 y vamos a empezar a descomponer el 6 buscando estos números primos de tal manera que puedan dividir al 6. Empezamos con el menor primo, que sería el 2. Y observemos si el 6 es divisible entre 2. Como el 6 es un número par, quiere decir que sí es divisible entre 2. Por lo tanto, vamos a ubicar el 2 a la derecha de nuestra línea. Y ahora realizamos nuestra división. 6 dividido 2 es 3 y ese valor de 3 lo vamos a ubicar debajo del 6. Ahora vamos a descomponer el 3, pero como es un número primo, lo que hacemos es ubicar el mismo número a la derecha de la línea recta. Y realizamos nuestra división. 3 dividido 3 es 1. Y cuando llevamos el 6 hasta el 1, quiere decir que ese número quedó completamente descompuesto en factores primos. Por lo tanto, el número 6 es un número que lo podemos escribir como el producto entre 2 por 3. Miremos otro ejemplo. El número 18. El número 18 es un número par, por lo tanto podemos sacarle mitad, es decir, podemos dividirlo entre 2. Si dividimos el 18 entre 2, vamos a obtener el 9. Ahora, como 9 es un número impar, quiere decir que no es divisible entre 2,
pero sabemos que es divisible entre 3 porque 9 es 3 por 3. Descomponemos el 9, ubicamos el 3 a la derecha y hacemos esa división. 9 dividido entre 3 es 3 y finalmente, como 3 es número primo, ubicamos el mismo número a la derecha y hacemos esa división. 3 dividido 3 es 1 y con esto ya hemos descompuesto completamente en factores primos el número 18. Quiere decir que el número 18 yo lo puedo reescribir en forma de producto de números primos como 2 por 3 por 3. Ahora, con esto vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 4 números. Observemos el siguiente ejercicio. Debemos calcular el mínimo común múltiplo del 3, el 5, el 6 y el 10. Para calcular el mínimo común múltiplo de estos 4 números, los vamos a ubicar en una sola fila. Ubicamos nuestra línea vertical y ahora tenemos que empezar a utilizar nuestros números primos, empezando con el menor. Ahora vamos a analizar de estos 4 números, cuáles pueden ser divisibles entre 2. Con que al menos uno sea divisible entre 2, podemos ubicar el 2 a la derecha de la línea recta. Observemos que tenemos dos números impares, pero tanto el 6 como el 10 son números pares. Quiere decir que son divisibles entre 2. Por lo tanto, vamos a ubicar el 2 a la derecha de la línea recta. Vamos a dividir únicamente los números que tengan mitad, es decir, el 6 y el 10. Por lo tanto, el 3 y el 5 los vamos a dejar igual. Realizamos nuestra división y como podemos observar, se le sacó mitad a 6 que es 3 y mitad a 10 que es 5. Ahora, de estos 4 números que tenemos aquí, ninguno es par. Quiere decir que me tengo que olvidar del 2 y sigamos con el siguiente primo que es el 3. Podemos observar que el 3 aparece 2 veces, por lo tanto podemos descomponer en términos de 3. Hacemos esa división y con eso pues ya tenemos descompuesto este 3 y este 3 de acá. Por último, tengo que descomponer el 5. El 5 es otro número primo, por lo tanto, lo vamos a ubicar a la derecha de la línea recta. Y con eso hacemos nuestra división. Y finalmente ya hemos descompuesto todos los números que aparecen acá arriba. Finalmente, para calcular el mínimo común múltiplo, hacemos el producto de todos los términos que aparezcan a la derecha de la línea recta. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 5, 6 y 10 es el resultado de multiplicar 2 por 3 por 5, es decir, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. 4 pilotos de carreras recorren una pista. Los corredores parten desde la línea inicial. El piloto A da una vuelta entera cada 3 minutos, mientras que el piloto B lo hace en 4 minutos, el piloto C en 6 minutos y el piloto D se demora 8. Si la carrera inicia a las 8 am y los 4 pilotos están juntos en la línea de partida, ¿qué hora será cuando coincidan en la línea inicial por primera vez? Para eso vamos a copiar nuevamente los tiempos de los pilotos en la siguiente tabla. Entonces, aquí tenemos los tiempos del piloto A hasta el piloto D. Y como tenemos que encontrar el tiempo cuando coincidan por primera vez, quiere decir que va a ser un ejercicio de mínimo común múltiplo. Por lo tanto, vamos a ubicar los 4 valores en una fila, ubicamos nuestra línea vertical y empezamos a descomponer. Utilizamos el primer número primo, que sería el 2. Ahora, como podemos observar, de esos 4 números, 3 son pares, 4, 6 y 8, quiere decir que vamos a hacer esa división. Obtenemos lo siguiente. Seguimos obteniendo dos números pares, que sería el 2 y el 4, por lo tanto, seguimos sacando mitad. Nos queda todavía un número par, pero aquí este 4 ya quedó completamente descompuesto. Sacamos mitad. Ahora, ¿qué tenemos acá? Este 8 ya también nos quedó completamente descompuesto. Y finalmente nos queda el 3, que aparece 2 veces. Y con esto ya hemos podido descomponer esos 4 números. Finalmente, el mínimo común múltiplo es el producto de 2 por 2 por 2 por 3, es decir, 24,
Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es la C, porque han pasado 24 minutos desde las 8 de la mañana. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.